Había leído cada línea de esa conversación. Cada palabra intercambiada entre mi esposa y su amiga quedó grabada como una marca en mi mente, su voz sonaba ahora distante, resonando como si estuviera narrando el final de algo que creía inviolable. Todo sucedió demasiado rápido. Primero, desconfianza. Entonces, la brutal verdad. Y allí, frente a mí, la confirmación que nunca podría ignorar. Al principio fueron risas por teléfono, secretos susurrados con una intimidad que ella ya no compartía conmigo. Me convencí de que era una exageración, que estaba viendo cosas donde no había nada. Pero su voz cambió. Y, una noche, cuando se encerró en su habitación, riéndose suavemente por teléfono, mi intuición, ese maldito sentimiento que nunca falla, se apoderó de mí. Esperé el momento adecuado y cuando finalmente logré conseguir su teléfono, todo se vino abajo. No esperaba que fuera así. Los mensajes, los detalles, la forma en que hablaba de él, no había manera de explicarlo o justificarlo. Estaba claro. Era evidente. Y lo que más le dolía no era el hecho de que estuviera involucrada con otro hombre, era lo desconectada que había estado de mí durante mucho tiempo y yo fui el último en darme cuenta. ¿Qué vas a hacer cuando se entere?, preguntó el amigo. Él no se enterará. Él confía en mí, respondió con una risa que me quemó el pecho. Yo estaba allí, leyendo cada mensaje, como un testigo invisible de la destrucción de mi matrimonio. Me temblaban los dedos, pero seguí deslizándome por la pantalla, más profundo, más perdido en un abismo que no tendría retorno. Cuando ella llegó a casa esa noche, yo estaba tranquilo. Frío. Había algo irónico en saber que ella era la que debería estar nerviosa, no yo. Ni siquiera se dio cuenta de que habían manipulado el teléfono. De hecho, parecía aún más cómoda conmigo. Me besó en la mejilla y me preguntó sobre mi día. Estaba actuando como la esposa perfecta, la mujer cariñosa que creía amar. Y en ese momento decidí, esperaría. Grabé la conversación. Sabía que necesitaba pruebas, no solo para mí, sino para que ella no pudiera escapar cuando la confrontara. Y luego vino el golpe final, puse su teléfono sobre la mesa, me aseguré de que ella viera la grabación mientras yo la miraba a la cara. El silencio llenó el aire. Ella se quedó helada. Por un segundo, el mundo pareció haberse detenido. Y esperé. Esperando que ella dijera algo, que intentara mentir, o que se desesperara, o al menos que diera alguna explicación patética. Pero lo único que hizo fue mirar el teléfono, luego a mí y luego bajar la cabeza. No había nada más que ella pudiera decir. Ella sabía que el final estaba ahí, sentada con nosotros en la habitación. ¿Nada más que decir?, pregunté, mi voz se llenó de una calma que nunca antes había sentido. Abrió la boca, como para empezar a dar una explicación, pero la cerró inmediatamente. Sabía que no tenía a dónde huir. Por dentro, estaba destrozado. Pero por fuera permanecí impasible. Ya hice los papeles del divorcio, dije mientras tiraba los documentos sobre la mesa entre nosotros. No creo que tengamos nada más de qué hablar. Ella no lloró. Él no suplicó. Ella simplemente se quedó allí sentada, con la mirada en blanco. Quizás estaba en shock. Quizás, como yo, sabía desde hacía mucho tiempo que el final era inevitable. No sé. Lo que supe en ese momento fue que mi vida tal como la conocía había terminado. Pero, ¿qué viene después de un divorcio infiel? ¿Qué queda cuando la persona en la que más confiabas lo destruye todo tan sin piedad? No estaba preparado para la respuesta. Días después, sentada en el despacho del abogado, me di cuenta de que el tema iba mucho más allá de mi dolor. Había algo más grande en juego, nuestros hijos. Estaba decidido a protegerlos, a sacarlos del ambiente venenoso que ella había creado al vivir esta mentira. Y fue en ese momento cuando empezó el verdadero infierno. Porque cuando se trata de niños, la batalla nunca es sencilla. Descubrí, a través de mi abogado, que ella tenía la intención de luchar por la custodia de los niños. Me golpeó como una espada afilada. ¿Cómo podía ella, después de todo, querer mantener la guardia alta, sabiendo que el entorno que la rodeaba estaba contaminado por mentiras, traiciones y abandonos? ¿Realmente pensó que se saldría con la suya,
¿Que podría tener a sus hijos cerca y continuar su vida como si nada hubiera pasado? A partir de entonces, cada movimiento fue calculado. Cada decisión, una estrategia. Necesitaba asegurarme de que nuestros hijos ya no se vieran arrastrados a la farsa que ella estaba viviendo. Y sabía que para hacer eso tendría que demostrar ante el tribunal el tipo de persona en la que se había convertido. No fue solo una traición. Ella se había transformado en algo que apenas reconocí. Una mujer que mintió, manipuló y ahora quiso utilizar a sus propios hijos para redimirse. Su abogado intentó todo para cambiar el rumbo, pero las pruebas estaban ahí. Los mensajes, las grabaciones. Había hecho todo bien. Le mostré al juez la verdad cruda y sin filtrar. Y al final ya no pudo ocultar nada. Cuando llegó la decisión, sentí que me quitaban un peso de encima, pero no fue un alivio total. Porque, aunque gané la batalla por la custodia, la guerra interna que estaba librando contra mí mismo estaba lejos de terminar. Aún así, la victoria en los tribunales fue un golpe final. Ella perdió la custodia de sus hijos. ¿El hombre con el que había engañado? Desapareció. Y lo que alguna vez pareció una simple traición ahora se había convertido en algo mucho mayor, una destrucción completa de todo lo que había construido. Pero, incluso después de todo esto, todavía me atormentaba una pregunta, una duda que, incluso con todos los hechos en la mano, seguía sin respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué tiraría todo lo que teníamos? ¿Por qué hacer trampa de forma tan descarada, sin pensar en las consecuencias? ¿Alguna vez realmente le importó lo que construimos, o fue todo una fachada, algo que mantuvo mientras le convenía? Y ahora, incluso habiendo dejado atrás el matrimonio, incluso con la victoria en la mano, una cosa es segura, aún no ha terminado. Puede que haya ganado esta batalla, pero el verdadero final aún está por llegar. El calor de la tarde, típico de esa región, invadía la casa por cada rendija, pero en el interior el ambiente era tranquilo y sereno. La casa, construida en un estilo que mezclaba lo rústico con lo moderno, reflejaba a la perfección la vida que Jaime y Laura habían construido a lo largo de los años. Casados desde hace más de una década, sus amigos y vecinos siempre los han visto como la pareja perfecta. Tuvieron 2 hijos, Tommy, 7 años, y Gracia, a 4 patas. La vida de James parecía ir como lo había planeado, una carrera estable en una empresa de tecnología, una esposa cariñosa e hijos sanos. Sin embargo, las apariencias, como siempre, pueden engañar. En los primeros años de su matrimonio, James y Laura eran inseparables. Hacían planes para el futuro con ilusión, e incluso las pequeñas peleas se resolvían con besos y abrazos al final del día. James amaba profundamente a Laura y, hasta entonces, nunca había imaginado que algo pudiera hacer tambalear esa relación. Construyeron juntos una casa en las afueras del pueblo, con un gran patio para que los niños corretieran, y James se dedicó a trabajar mientras Laura se ocupaba de la casa y la familia. La vida parecía pacífica y segura. Sin embargo, con el tiempo empezaron a aparecer pequeñas grietas. Lo que antes eran gestos espontáneos de afecto escasearon y los diálogos largos y animados dieron paso a conversaciones rutinarias, siempre centradas en las responsabilidades del día a día. James notó, aunque evitaba admitirlo, que Laura ya no lo miraba de la misma manera. Su risa, antes ligera y natural, ahora parecía forzada, como si cada sonrisa fuera un esfuerzo. James, a su vez, empezó a preguntarse si él había contribuido a este cambio. El trabajo exigía cada vez más de su tiempo y energía, y muchas noches llegaba a casa demasiado cansado para cualquier tipo de interacción más profunda. Cuando los dos finalmente tuvieron un tiempo a solas, la televisión parecía ser la única distracción que aún compartían. No era raro que se quedaran dormidos sin intercambiar una sola palabra, lo que alimentaba una creciente sensación de desconexión entre ellos. Laura, sin embargo, se mantuvo ocupada. Cuando no estaba cuidando a los niños, dedicaba su tiempo a eventos sociales en la ciudad y pasaba horas en largas conversaciones con sus amigos, especialmente con Megan, su mejor amiga desde que era adolescente. James siempre respetó su amistad, creyendo que ese vínculo femenino ayudaba a Laura a equilibrar el estrés de la maternidad y la rutina doméstica. Pero recientemente notó que Megan parecía más presente de lo habitual. Ella siempre estaba en su casa, incluso en los momentos en que James esperaba un poco más de privacidad con su esposa. En esos momentos de tranquilidad,
Cuando James se encontraba solo en la oficina, recordaba los primeros años de su matrimonio. Hubo un tiempo en el que él y Laura se proponían dedicarse tiempo el uno al otro, a pesar de todas sus obligaciones. Planeaban pequeñas escapadas a la playa, cenaban fuera con frecuencia e incluso los gestos más simples, como dejar una nota de buenos días en la almohada, eran comunes. Ahora, aquello parecía un recuerdo lejano, casi de otra época. Laura, en cambio, se sintió asfixiada. Aunque amaba a sus hijos y estaba orgulloso de todo lo que habían construido juntos, la sensación de estancamiento era innegable. Había abandonado sus sueños personales para dedicarse por completo a su familia, y esto, con el paso de los años, empezó a pasarle factura. No era como si no amara a James, pero la rutina había aplastado parte de ese amor que alguna vez sintió tan intensamente. Megan, siempre presente, era la salida emocional de Laura, y durante esas interminables conversaciones, se permitía soñar con una vida diferente, aunque nunca tuvo el valor de confesárselo a James. A medida que la distancia emocional entre James y Laura crecía, la vida siguió su curso, como si se ignoraran todas las señales de que algo andaba mal. James, aunque notó el cambio, prefirió centrarse en los niños y el trabajo. No quería enfrentar la verdad de que su matrimonio ya no era lo que solía ser. Para él, lo importante era mantener la apariencia de una familia feliz, aunque en su interior sintiera que se estaba perdiendo algo crucial. Las tardes de domingo que antes se pasaban con la familia ahora a menudo involucraban a Megan. Ella aparecía sin previo aviso y, de repente, se involucraba en todas las actividades. James comenzó a notar que la risa de Laura, que rara vez escuchaba, era frecuente cuando Megan estaba cerca. Se preguntó si esto era algo que debería preocuparle, pero rápidamente descartó el pensamiento, creyendo que solo estaba en su cabeza. Después de todo, Megan siempre había sido una amiga fiel y parte de sus vidas. Lo que James no sabía era que las conversaciones entre Laura y Megan no trataban solo de la monotonía de la rutina o las dificultades de la maternidad. Había otro lado de la vida de Laura que James aún no conocía, un lado que ella ocultaba bien, porque sabía que, si lo descubrían, cambiaría todo para siempre. Sin embargo, en ese momento, Laura todavía era capaz de separar las dos partes de su vida, la que vivía con James y sus hijos, y la otra, que mantenía encerrada, escondida entre risas y mensajes intercambiados en secreto. Mientras tanto, James se dedicó a su trabajo con aún más determinación. La empresa estaba atravesando cambios y él quería asegurarse de que su puesto estuviera seguro. Creía que si pudiera mejorar su carrera, podría ayudar a reparar las cosas en casa. Planeaba viajes para la familia, intentaba involucrar a Laura en conversaciones sobre el futuro, pero ella siempre parecía distante, envuelta en sus propios pensamientos. Por mucho que lo intentara, había una barrera invisible entre ellos, algo que impedía cualquier conexión real. Algunas noches, después de que los niños se acostaban, James miraba fijamente a Laura, que parecía absorta en su teléfono o en un libro. Intentó iniciar una conversación, sacar a relucir cualquier cosa que pudiera reavivar la llama que alguna vez existió entre ellos. Pero cada intento de acercarse parecía fracasar. Ella sonrió suavemente, dijo que estaba cansada y luego subió a su habitación. James se sentó solo, preguntándose cuándo, exactamente, las cosas habían empezado a desmoronarse. A pesar de todo, James todavía creía que podría recuperar lo que tenían. Sabía que el amor no desaparecía de la noche a la mañana y que, con esfuerzo, podrían volver a ser la pareja que eran. Por lo tanto, decidió que planificar tiempo a solas sería la mejor manera de volver a unirlos. Empezó a organizar un viaje para el mes que viene, un fin de semana solo para ellos dos, sin los niños, sin distracciones. Creía que esto sería suficiente para revivir lo que quedaba del matrimonio. Pero mientras James se aferraba a esa esperanza, Laura luchaba con un peso creciente dentro de ella. Cada vez que miraba a James, se sentía culpable, se sentía presionada por una vida que ya no sabía que quería. Las conversaciones con Megan se hicieron más frecuentes y Laura, aunque intentaba guardar las apariencias, sabía que algo dentro de ella ya había cambiado para siempre. Cada día que pasaba, James se sumergía más en el trabajo, en un intento desesperado por salvar su matrimonio. No vio, o tal vez no quiso ver, que la distancia de Laura era más profunda de lo que imaginaba. Ella se había transformado, y lo que una vez los había unido parecía deslizarse entre sus dedos, sin que James pudiera hacer nada para detenerlo. Y así,
Pasaron las semanas, sin que James se diera cuenta de que el final estaba más cerca de lo que jamás podría imaginar. La tensión dentro de James comenzó a crecer casi imperceptiblemente, como una brasa ardiendo silenciosamente bajo la superficie. La rutina continuaba, las responsabilidades continuaban, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no podía ignorar las pequeñas señales que se habían ido acumulando. Las sonrisas vacías de Laura, las noches en las que parecía distante, los constantes mensajes intercambiados con Megan, que siempre terminaban con la misma excusa de que era un asunto de amigos. Intentó disipar las sospechas, buscando justificaciones lógicas para todo, pero, en el fondo, sentía que algo andaba mal. Esa mañana, el sol brillaba intensamente y James observó por la ventana mientras Laura se preparaba para irse. Llevaba un traje nuevo, un vestido que él nunca había visto antes, y tenía especial cuidado con su cabello. Laura se miró en el espejo durante mucho tiempo, ajustando pequeños detalles, asegurándose de que cada aspecto de su apariencia fuera impecable. Cuando finalmente se volvió hacia él, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, dijo casualmente que iba a almorzar con Megan. No tardaré, dijo, como si fuera algo trivial. James solo asintió, pero por dentro, la incomodidad iba creciendo. En los últimos meses, estas citas con Megan se habían vuelto más frecuentes, y cada vez, Laura parecía más involucrada en su propio mundo, más distante de todo lo que las conectaba. Sabía que esta vez algo era diferente. No fue solo el vestido nuevo, ni el tiempo extra que pasó preparándose. Fue la forma en que ella evitó su mirada, como si no pudiera enfrentar la verdad que ambos, en el fondo, ya sabían. Tan pronto como ella salió por la puerta, James intentó concentrarse en el trabajo, pero su mente no estaba allí. Volvió a pensar en las últimas conversaciones que tuvo con Laura. Todos los intentos de acercamiento, las invitaciones a una cena para dos o a una tarde familiar, siempre encontraban una disculpa o un «veamos». Comenzó a sentir que estaba perdiendo el control de algo que ni siquiera estaba seguro de cómo definir. Más tarde esa tarde, cuando recogió a los niños de la escuela, James tuvo uno de esos momentos de claridad que llegan sin previo aviso. De camino a casa, con Tommy y Grace en el asiento trasero, riéndose de alguna tontería, sintió una creciente necesidad de comprender lo que estaba pasando. La duda, que alguna vez fue un susurro distante, ahora era un grito que ya no podía ignorar. Tenía que saberlo. Después de dejar a los niños jugando en el patio, cogió el teléfono. La lista de contactos de Laura estaba abierta y no fue difícil encontrar el nombre de Megan en la parte superior de las conversaciones recientes. Pero fue algo más lo que llamó su atención, un mensaje de un número desconocido, marcado como «no leído». El instinto le hizo abrir la conversación, y lo que encontró hizo que su corazón se detuviera por un momento. Las palabras fueron claras, sin lugar a dudas. No era Megan a quien Laura estaba enviando mensajes de texto, era alguien más. La conversación no dejó lugar a malas interpretaciones, ella no iba a salir a almorzar con una amiga y no estaba diciendo toda la verdad sobre dónde pasaba realmente el tiempo. «Te veré a las 3, en el lugar habitual», decía el último mensaje. James sintió una ola de calor subir por su columna mientras sus manos temblaban. Miró por la ventana y vio a los niños corriendo por el césped, ajenos al torbellino de emociones que estaban a punto de explotar en su interior. Su primer pensamiento fue confrontar a Laura de inmediato, pero algo lo detuvo. Sabía que necesitaba más que ese mensaje. Necesitaba pruebas. El resto del día transcurrió a cámara lenta. Mantuvo la compostura frente a sus hijos, pero cada minuto parecía pasar lentamente mientras su mente se perdía en escenarios imaginados, tratando de reconstruir lo que, hasta entonces, no había querido ver. Cuando finalmente llegó la noche, Laura regresó luciendo tan tranquila como siempre, como si todo estuviera bien. Y por un momento, James casi lo creyó. Jugaba con los niños, le contaba cuentos a Grace antes de dormir y luego se acurrucaba en el sofá con un libro, como hacía todas las noches. Pero algo en su comportamiento era automático, casi robótico. Evitó cualquier interacción profunda con James, como si supiera que él estaba a punto de preguntarle qué tenía atascado en la garganta. Él la observaba desde lejos, mientras en su mente se formaban preguntas: ¿quién era ese hombre? ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? ¿Cómo no lo vio antes? James decidió que ya no podía vivir con estas dudas.
A la mañana siguiente, mientras Laura se preparaba para otra de sus citas, él la siguió. Sentado en el coche, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, observó desde lejos cómo Laura se dirigía a un hotel discreto en la zona menos concurrida de la ciudad. Allí aparcó y entró, no sola. Un hombre la estaba esperando. James sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo sus pies. No reconoció el rostro de ese hombre, pero la forma en que se abrazaron, la forma en que Laura le sonrió, le dejaron claro que aquel no era un encuentro cualquiera. No hubo más dudas. La traición que tanto temía estaba allí, ante sus ojos. Observó desde lejos cómo los dos desaparecían por la entrada del hotel, sintiéndose completamente impotente. Cada célula de su cuerpo le gritaba que saliera del coche, corriera hacia ellas y les exigiera una explicación. Pero no lo hizo. Se quedó allí, inmóvil, como si todavía estuviera intentando procesar lo que sus ojos acababan de presenciar. Después de lo que pareció una eternidad, James arrancó el auto y condujo de regreso a casa, sin saber cómo enfrentaría a Laura. Sabía que lo que había descubierto cambiaría su vida para siempre, pero también sabía que este no era el momento de actuar impulsivamente. Necesitaba pensar, necesitaba comprender cómo afrontar la situación. Al entrar a la casa, el silencio de la noche lo envolvió. El vacío que alguna vez fue solo un sentimiento incómodo ahora era real. Caminó hasta la habitación de los niños, viéndolos dormir plácidamente, ajenos a la tormenta que estaba a punto de destruir sus vidas. Y fue en ese momento, mientras miraba a Tommy y Grace, que James tomó su decisión. Sabía que no podía seguir viviendo esa mentira. La traición de Laura fue como un veneno que ya había contaminado todo a su alrededor. Pero todavía había más por descubrir. Necesitaba respuestas, necesitaba entender por qué, que había llevado a Laura a hacer eso. Y, sobre todo, necesitaba proteger a sus hijos, porque en ese momento ellos eran su única prioridad. Y así, con el corazón apesadumbrado, esperó la siguiente oportunidad. James esperó pacientemente. Desde el momento en que descubrió la traición, cada día que pasaba se preparaba más para el inevitable enfrentamiento. El silencio que llenaba la casa por la noche era ahora una sombra de lo que sabía que pronto estallaría en una tormenta. La vida se había convertido en un juego de apariencias, donde él fingía no saberlo, y Laura, a su vez, intentaba mantener la normalidad, sin saber que todo ya se estaba desmoronando. Pasaba noches en vela, reviviendo las imágenes de Laura con aquel hombre, los mensajes intercambiados, su risa, que antes era suya, pero ahora era de otra persona. Cada pensamiento era un cuchillo afilado en su mente. Sin embargo, el dolor no fue lo único que lo impulsó. Sabía que necesitaba pensar en cada paso, porque estaba en juego algo más grande, sus hijos. Era martes, a primera hora de la tarde, cuando Laura entró en la casa. Estaba particularmente callada, lo cual no era inusual, pero esta vez, James notó un ligero temblor en su mano mientras colocaba su bolso en el sofá. Dijo un rápido, hola, y fue directamente a su habitación. James la miró, sintiendo que algo era diferente esa noche. Decidió que no esperaría más. Ya era hora. Después de acostar a Tommy y Grace, James se acercó al dormitorio, donde Laura estaba sentada en la cama de espaldas a la puerta, hojeando su teléfono. Ella no se dio cuenta cuando él entró y cerró la puerta detrás de él. Había una pesadez en el aire, algo que ya no podía ignorar. Laura. Su voz era firme, controlada, pero había un tono de resolución que sabía que ella reconocería de inmediato. Ella se detuvo y lentamente giró su rostro hacia él. Su mirada fue confusa por un momento, pero pronto se convirtió en algo más. Había una mezcla de culpa y miedo en sus ojos. ¿Qué fue? Intentó sonar casual, pero fracasó. James vio el temblor en su mano mientras colocaba el teléfono a su lado. Respiró hondo y se acercó con pasos lentos, calculando cada movimiento. Se sentó en la silla frente a la cama, manteniendo sus ojos fijos en ella. Laura apartó la mirada por un momento, como si ya supiera lo que se avecinaba. Creo que sabes lo que es. Dijo, su voz ahora más baja, casi un susurro. Es hora de que dejemos de fingir. Laura se quedó en silencio por un momento, su cuerpo parecía congelado. Abrió la boca para hablar, pero no pudo.
Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que pronunciara alguna palabra, y en ese instante, James supo que no tenía forma de escapar. ¿Lo sabías, no? La voz de Laura era débil, casi un susurro entrecortado, como si estuviera rogando que todo esto no fuera real. James asintió lentamente, sin apartar la mirada. No necesitaba decir nada más. El silencio entre ellos lo dijo todo. Laura se llevó las manos a la cara, cubriéndola mientras las lágrimas caían silenciosamente por sus mejillas. James la miró, sintiendo una mezcla de ira y tristeza creciendo dentro de él. Aquella mujer, a quien alguna vez amó más que a nada en el mundo, ahora le parecía una extraña. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, preguntó, su voz firme pero con un dejo de desesperación que trató de ocultar. Laura respiró hondo, intentando recomponerse. Sus ojos hinchados se volvieron hacia él, llenos de arrepentimiento pero sin ninguna respuesta inmediata. Su silencio le hizo comprender que aquello no era reciente. La traición había durado mucho más de lo que había imaginado. Meses, confesó finalmente, con la voz quebrada. James sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Meses. Estuvo siendo engañado durante meses. Sacudió la cabeza lentamente, tratando de absorber la información, sintiendo un profundo dolor extenderse por todo su cuerpo. La traición no fue solo física, sino emocional. Ella le había mentido todos los días, fingiendo que todo estaba bien mientras ella construía otra vida en las sombras. ¿Por qué? La palabra escapó de su boca con una mezcla de dolor e incredulidad. ¿Por qué hiciste eso, Laura? Laura sollozó, incapaz de controlar su llanto ahora. Ella sacudió la cabeza, como si las palabras fueran demasiado difíciles de decir. James se inclinó hacia adelante y su ira comenzó a apoderarse de él. Lo di todo por esta familia, dijo, alzando la voz. Sabes lo duro que trabajé, cuánto me sacrifiqué, y tú, se detuvo, sin poder terminar la frase, porque la verdad era demasiado dolorosa. Laura levantó la cabeza, las lágrimas aún corrían por su rostro. Yo, estaba perdido, James. No sé cómo, no sé cuándo, pero me perdí. Tragó saliva, tratando de encontrar palabras para explicar lo inexplicable. Se suponía que no iba a suceder. Al principio, eran solo conversaciones. Yo. Me sentí solo. James apretó los puños. Solo. ¿Cómo pudo decir eso? Él siempre estuvo ahí, siempre dispuesto a hablar, a volver a unirlos. Pero ella eligió otro camino. ¿Y yo?, preguntó, su voz llena de ira contenida. ¿No pudiste hablar conmigo? ¿No podrías decirme qué estaba pasando? ¿Fue más fácil correr a los brazos de otra persona? Laura se encogió bajo el peso de las palabras de James, pero él no terminó. ¿Quién es él?, preguntó James, con los dientes apretados. Laura dudó, pero sabía que no podía ocultarlo más. Susurró el nombre de un hombre que James apenas conocía, alguien distante, que nunca había sido una amenaza en su mente. Y eso lo devastó aún más. Imaginó que sería alguien cercano, alguien que siempre estaría cerca, pero no. Era un extraño. James respiró hondo, tratando de mantener el control. Se puso de pie y caminó por la habitación con las manos en la cabeza. Quería gritar, quería romper algo, pero sabía que nada de eso cambiaría lo que ya estaba hecho. Esto terminará ahora, dijo, de repente, volviéndose hacia ella. Mañana voy al abogado. Nos vamos a divorciar. Laura sollozó más fuerte ahora, como si la palabra divorcio finalmente se había dado cuenta de la pesadilla que sabía que se avecinaba. Pero en el fondo también sabía que no había salida. ¿Y nuestros hijos?, preguntó con la voz llena de desesperación. Ellos no se merecen esto. James, por favor, no les quites esto. No me los quites. James la miró fijamente, sus ojos ardían con una ira que luchó por contener. ¿Pensaste en ellos cuando hiciste eso? ¿Pensaste en nuestros hijos cuando decidiste traicionar a su padre? El silencio que siguió fue ensordecedor. James salió de la habitación, cada paso más pesado que el anterior, y salió de la casa. Necesitaba respirar, necesitaba aire. El peso de todo lo que había descubierto era abrumador.
Sabía que nada volvería a ser igual, pero lo que no sabía era que, además de la traición, le esperaba un secreto aún mayor. Y este secreto cambiaría no solo el destino de Laura, sino el futuro de sus hijos. James salió de casa sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. El cálido aire de la noche envolvió su cuerpo, pero dentro de él todo era frío y lúgubre. Caminó sin rumbo, tratando de calmar su mente que parecía estar en guerra consigo misma. Cada paso que daba lo alejaba más de todo lo que conocía, pero también lo acercaba a la dolorosa verdad que ahora tenía que enfrentar. La traición de Laura, la ruptura de su matrimonio, el futuro incierto de sus hijos, todo daba vueltas en su cabeza en una confusión casi insoportable. Después de caminar un rato, se encontró sentado en un banco del parque cerca de su casa. Miró el cielo oscuro, salpicado de estrellas, y por un momento se preguntó cómo había llegado su vida a ese punto. Todo parecía tan perfecto, tan planeado. ¿Cómo había permitido que eso sucediera? Pero, sobre todo, el dolor que más le afectó fue el de sus hijos. Tommy y Gracia. No merecían pasar por esto. No merecían ver a su familia desmoronarse por algo que ni siquiera podían entender. Y en el fondo, James sabía que lo peor estaba por llegar. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, su teléfono vibró. Era un mensaje del abogado al que había consultado en los últimos días. Había solicitado una reunión urgente y el abogado, siempre eficiente, envió una actualización. Descubrimos algo importante sobre su caso de custodia infantil. Necesitamos discutir esto lo antes posible. James frunció el ceño, sin entender completamente lo que eso significaba, pero sabía que no podía ignorarlo. No solo quería el divorcio. Quería asegurarse de que sus hijos se quedaran con él. Al día siguiente, antes de lo que Laura imaginaba, James salió de la casa y se dirigió directamente a la oficina del abogado. El ambiente allí era sobrio, el frío aire acondicionado contrastaba con la tensión que hervía dentro de James. No sabía qué esperar, pero tenía una certeza inquebrantable: necesitaba proteger a sus hijos de todo este desastre. El abogado lo saludó con la misma expresión profesional de siempre, pero esta vez había algo diferente en la forma en que lo miró. James, encontramos algo que podría cambiar completamente el curso de este proceso, comenzó el abogado, después de ofrecerle una silla a James. Mencionaste que Laura está en una relación extramatrimonial y que en base a eso quieres pedir la custodia de los niños. Bueno, logramos recopilar información que puede ayudarte en este sentido. James se inclinó hacia adelante, atento. Ya estaba decidido a luchar por la custodia, pero sentía que había más que escuchar. Laura, comenzó el abogado, vacilando un segundo, como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas. Ella no solo mantenía una relación con otro hombre. Estaba llevando a los niños a este ambiente sin que ellos lo supieran. Encuentros frecuentes con este hombre, en lugares inadecuados, donde estaban presentes nuestros hijos. Esto caracteriza un entorno perjudicial para ellos, James. Y eso es lo que nos da una ventaja. Las palabras del abogado flotaron pesadamente en el aire, como un puñetazo en el estómago. James sintió que se le cortaba la respiración. Laura no solo había traicionado su matrimonio, sino que también había expuesto a sus hijos a esa traición, sin que él siquiera lo imaginara. El nudo en la garganta de James creció mientras procesaba esto. ¿Cómo?, murmuró James, incapaz de encontrar una frase completa. ¿Cómo pudo hacer eso? El abogado suspiró y colocó los documentos sobre la mesa. El problema ahora no es solo el divorcio, James. Con esta información podremos luchar por la custodia total de los niños. Tenemos pruebas suficientes de que Laura no está siendo una madre adecuada, al menos no en el entorno que desea para sus hijos. Y esto puede garantizar que se queden con usted. James sacudió la cabeza, todavía incapaz de creer lo que estaba escuchando. Sabía que el matrimonio estaba destruido, pero nunca imaginó que Laura pudiera exponer a los niños a una realidad tan inapropiada. ¿Crees que puedo hacerlo?, preguntó finalmente, su voz aún llena de incredulidad. ¿Custodia total? El abogado asintió con confianza. Con estas pruebas, James, diría que es cuestión de tiempo. James miró al abogado, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que esta batalla no era nada fácil, pero también sabía que no había otra opción.
Necesitaba proteger a sus hijos. Laura había cruzado una línea que él nunca podría perdonar. Fue más que una traición entre ellos dos. Fue una traición a la confianza que él tenía en que ella pondría a sus hijos en primer lugar. Más tarde ese día, James regresó a casa con el corazón apesadumbrado pero decidido. Sabía que el enfrentamiento con Laura era inevitable, pero ahora tenía algo más. Algo que le diera sentido a tu lucha. Cuando abrió la puerta, vio a Laura sentada en la mesa de la cocina, usando su celular, como si todo fuera normal. Ella lo miró e inmediatamente notó que algo era diferente. James se acercó a ella y se sentó sin decir una palabra. El silencio entre ellos era casi palpable, pero esta vez Laura sabía que no había forma de evitar lo que se avecinaba. Necesitamos hablar. James finalmente rompió el silencio, su voz llena de seriedad. Laura dejó caer su teléfono celular, se cruzó de brazos sobre la mesa y su rostro se contrajo anticipando lo que él diría. Hablé con mi abogado, comenzó, sin rodeos. Y voy a pedir el divorcio. Pero eso no es todo. Voy a pedir la custodia total de nuestros hijos. La reacción de Laura fue inmediata. Sus ojos se abrieron y sacudió la cabeza en señal de negación, como si la mera idea fuera absurda. ¿Qué? No, James. No puedes hacer eso. Los niños me necesitan. Exclamó tratando de mantener la calma, pero su voz ya temblaba. James se inclinó hacia adelante, manteniendo su mirada fija en sus ojos. Expusiste a nuestros hijos a este hombre. Los ha llevado a un entorno que no es seguro para ellos. ¿No crees que lo sé? Laura se quedó helada y su respiración se aceleró. Abrió la boca para intentar defenderse, pero las palabras no parecieron salir. Lo sé todo, Laura. Sé que los acercaste a él. Sé lo que hiciste. La voz de James era firme, pero llena de dolor. Todavía no podía creer que ella hubiera arriesgado el bienestar de sus hijos de esa manera. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Laura cuando finalmente intentó explicarse. James, yo no sabía lo que estaba haciendo. No fue a propósito. Estaba perdido. ¿Perdido? Repitió, incrédulo. ¿Perdida, Laura? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Llevaste a nuestros hijos cerca de otro hombre sin pensar en lo que podría significar para ellos. Laura empezó a llorar más fuerte ahora, sollozando desesperadamente. Lo siento mucho. Lo siento mucho, James. Nunca quise lastimar a nadie, lo estaba intentando, ya no lo sé. James se levantó, incapaz de soportar la escena. Sintió ira, pero también una profunda tristeza. Había perdido más que un matrimonio. Había perdido confianza, seguridad y ahora temía que sus hijos se vieran arrastrados a un caos que él no podía controlar. Miró a Laura por última vez antes de girarse para salir de la habitación. Haré lo mejor para nuestros hijos. ¿Y tú? Dudó por un segundo, tratando de encontrar las palabras. Ya has tomado tus decisiones. Ahora tomaré el mío. Laura guardó silencio, observando cómo James se marchaba. Sabía que esa noche había perdido más que su marido. Había perdido a su familia y ahora lo único que le quedaba era afrontar las consecuencias. Esa noche pareció interminable. James caminó por la casa en silencio, sus pasos resonaban en los pasillos vacíos, mientras su cabeza zumbaba con pensamientos confusos y pesados. La decisión de solicitar el divorcio ya estaba tomada y la determinación de luchar por la custodia de sus hijos lo mantenía firme, pero había algo en su pecho que no podía quitarse de encima. El peso de lo que sucedería después, las consecuencias de sus acciones y el impacto en los niños, se apretó como un lazo invisible, asfixiándolo poco a poco. El enfrentamiento con Laura todavía resonaba en su mente. Su desesperación, su llanto, su disculpa. Todo esto parecía una confesión tardía, un intento de arreglar algo que ya estaba irremediablemente roto. Pero la ira todavía estaba ahí. Lo habían traicionado de todas las formas posibles, y el hecho de que ella hubiera involucrado a sus hijos en este lío fue el golpe final. No podía imaginar cómo llegarían a un punto de coexistencia civilizada a partir de ahora, pero sabía que, por el bien de Tommy y Grace, tendría que intentarlo. Cuando finalmente se acostó, los pensamientos lo mantuvieron despierto.
Se quedó mirando al techo, repasando mentalmente todas las posibles ramificaciones de la batalla legal que estaba a punto de comenzar. ¿Cómo reaccionarían tus hijos ante todo eso? ¿Entenderían lo que estaba pasando? ¿Sabrían, en algún momento, por qué James estaba luchando tan desesperadamente para sacarlos de ese ambiente? Estas preguntas resonaban en su mente y por mucho que lo intentaba no encontraba respuestas que le dieran paz. La mañana siguiente llegó con un silencio inquietante en la casa. Laura se había ido temprano sin decir una palabra y James tenía la molesta sensación de que ella también se estaba preparando para la batalla. Desayunó con sus hijos, tratando de mantener cierta apariencia de normalidad a pesar de que cada parte de su cuerpo estaba tensa. Tommy, perspicaz como siempre, notó el comportamiento de su padre. «Papá, ¿estás triste?», preguntó Tommy, con su voz suave e infantil, mientras jugaba con una tostada en su plato. James, tomado por sorpresa, miró a su hijo e intentó sonreír. «No, hijo. Todo está bien. Solo estoy pensando en algunas cosas del trabajo». Grace, ajena a la tensión en el aire, continuó jugando con su jugo de naranja, riéndose para sí misma. La sencillez e inocencia de los niños en ese momento hizo que el corazón de James se hundiera aún más. Sabía que este sería uno de los últimos momentos de paz antes de que todo explotara. Después de dejar a los niños en la escuela, James fue directamente a la oficina del abogado. Sabía que el proceso de divorcio no sería sencillo y lo que estaba en juego ahora era mucho más grande que la simple separación. Discutieron estrategias, hablaron sobre las pruebas que habían reunido y James firmó los papeles necesarios para comenzar el proceso de custodia. Sin embargo, incluso mientras tomaba todas estas decisiones importantes, algo dentro de él lo molestaba. Se preguntó si estaba haciendo lo correcto, si realmente era posible proteger a sus hijos sin destruirlos en el proceso. De regreso a casa, el vacío lo envolvió nuevamente. La ausencia de Laura fue palpable, pero también estuvo acompañada de un gran alivio. El silencio, que antes le había resultado asfixiante, ahora le ofreció un momento para respirar y procesar todo. No sabía cuánto tiempo tendría hasta que surgiera la próxima confrontación, pero necesitaba aprovechar esta pausa. No fue hasta primera hora de la tarde que Laura regresó. El sonido de la puerta abriéndose y cerrándose resonó por toda la casa, y James supo que se estaba preparando para algo. Ella no le habló de inmediato, fue directamente a su habitación y cerró la puerta detrás de ella. James se preguntó qué haría ella. ¿Intentarías negociar? ¿Intentaría revertir la situación o simplemente aceptaría el destino que había creado? Aproximadamente una hora después, Laura apareció en la habitación. Su rostro estaba pálido y sus ojos hinchados sugerían que había pasado el último rato llorando. James la miró, tratando de mantener la calma. «Necesitamos hablar», dijo, con voz temblorosa pero firme. Ella se sentó en la silla frente a él y James se dio cuenta de que algo había cambiado. Ya no estaba solo triste o arrepentida. Había una decisión en sus ojos, algo que él no pudo identificar de inmediato. «Sé que lo que hice fue imperdonable», comenzó, juntando las manos en su regazo, sin poder mirarlo. «Sé que nunca me perdonarás. Y que entiendo que usted quiere la custodia de nuestros hijos». Pero, James, respiró hondo, como si necesitara reunir todas sus fuerzas para continuar. «Yo también soy madre. Ellos son mi vida. Y pase lo que pase, no los abandonaré». James sintió una ola de frustración crecer dentro de él. Esto era exactamente lo que temía. Ella pelearía, y eso significaba la guerra. Una guerra que inevitablemente afectaría a los niños. «Laura», comenzó James, tratando de mantener la calma. «Los pusiste en una situación que nunca debería haber sucedido. Los expusiste a cosas que, lo sé», interrumpió con la voz quebrada. «Ya lo sé, Jaime. Sé que hice todo mal. Pero no pueden permitírselo. No pueden perder a su madre por mis errores». James la miró con una mezcla de ira y tristeza. Quería gritarle, quería decirle que no podía hacer nada más para reparar el daño. Pero al mismo tiempo sabía que Laura también amaba a sus hijos. Por mucho que la traición hubiera destruido su relación, su conexión con Tommy y Grace todavía existía, y eso complicaba todo.
No quiero que esto se convierta en un campo de batalla, dijo finalmente James. Pero no puedo permitir que estén contigo en un ambiente en el que no confío. Necesito saber que estarán a salvo. Laura se secó las lágrimas con la manga y lo miró con una mezcla de desesperación y determinación. James, por favor, déjame arreglar esto. Haré lo que sea necesario. Se detuvo, como si buscara las palabras adecuadas. Voy a renunciar a todo. La casa, el dinero, lo que quieras. Pero, por favor, te lo ruego. No me los quites. El corazón de James se hundió cuando escuchó esas palabras. Sabía que estaba lidiando con algo mucho más complejo que una simple ruptura. Estaba lidiando con los sentimientos de dos niños que todavía eran demasiado pequeños para entender lo que estaba sucediendo, pero que inevitablemente se verían afectados por el resultado de esa disputa. El dilema moral que enfrentaba James era inmenso. Sabía que por mucho que quisiera proteger a sus hijos, separarlos de su madre podría causarles un daño emocional que duraría para siempre. Sin embargo, también sabía que confiarles a Laura, después de todo lo que había hecho, era un riesgo que no estaba dispuesto a correr. Mientras el silencio reinaba entre ellos, James respiró hondo y tomó una decisión. James estaba sentado en la sala de espera de la sala del tribunal. Las paredes blancas y el aire frío del aire acondicionado contrastaban con la ola de emociones que palpitaba en su interior. El proceso de divorcio finalmente llegaba a su fin, y con él, la disputa por la custodia de los hijos. En ese momento habían culminado meses de tensión, enfrentamientos y conversaciones agotadoras. Estaba preparado para el veredicto, pero por mucho que sabía que había hecho todo lo posible para proteger a Tommy y Grace, la incertidumbre todavía le carcomía el corazón. Se miró las manos, recordando su última conversación con Laura. Desde ese día se mantiene firme en su intento de mantener la custodia compartida, apelando al amor por sus hijos. Aunque sus acciones fueron desastrosas, no se dio por vencida. Y a pesar de todo, James sabía que su lucha era real. Hubo una profunda tristeza al ver a alguien a quien una vez amó tanto transformado por decisiones equivocadas y un camino sin retorno. Cuando el juez finalmente entró en la sala y comenzaron los trámites, todo pareció pasar a un segundo plano. La respiración de James era pesada, cada palabra del abogado resonaba en su mente, pero no podía concentrarse en los detalles legales. Lo único que importaba en ese momento era el futuro de sus hijos. La voz firme del juez resonó por la sala. Con base en la evidencia presentada, este tribunal ha dictaminado que la custodia se otorgará a James, con visitas supervisadas a su madre, Laura. James sintió una abrumadora mezcla de alivio y tristeza. Había conseguido lo que quería, la protección de sus hijos. Pero el costo de eso fue una separación dolorosa. Miró a Laura, que estaba sentada al otro lado de la habitación. Su rostro era una máscara de derrota y tristeza, pero ya no había lágrimas. Ella simplemente asintió, aceptando el veredicto con la dignidad que le quedaba. Cuando abandonaron la corte, el silencio entre ellos era denso. Laura se acercó a James mientras él ayudaba a Tommy a subir al auto. No se miraron durante largos segundos, hasta que Laura finalmente habló, en voz baja, casi un susurro. «Cuídalos bien, James». James asintió, incapaz de decir nada más. El peso de sus palabras flotaba en el aire. Sabía que, por muy mejor que fuera para sus hijos, esa situación dejaría profundas cicatrices en todos ellos. Y Laura, por muy equivocada que hubiera estado, seguía siendo la madre de Tommy y Grace. Todavía había amor entre ella y los niños, y James sabía que no podía ignorarlo, sin importar cuánto quisiera protegerlos de cualquier daño. Pasaron unas semanas y la vida empezó a encontrar una nueva normalidad. Tommy y Grace se adaptaron al nuevo ritmo, con James cuidando cada detalle para que se sintieran seguros. Las visitas supervisadas de Laura fueron tensas al principio, pero poco a poco la relación entre ambas empezó a encontrar cierta paz. No hubo más enfrentamientos, no más discusiones amargas. Lo que quedaba ahora eran esfuerzos para garantizar que, a pesar del fracaso del matrimonio, los niños no pagaran el precio. James, sin embargo, todavía cargaba con el peso de lo que había sucedido. Incluso con la custodia de sus hijos, persistía la sensación de que algo se había roto irreparablemente en su interior. Las noches eran solitarias y se preguntaba si algún día sería capaz de reconstruirse por completo.
El amor que alguna vez sintió por Laura era ahora un recuerdo lejano, asfixiado por el dolor y la traición. Un día, mientras estaba sentado en el parque viendo jugar a Tommy y Grace, James sintió una presencia a su lado. Era Megan. Ella se había apartado durante el proceso de divorcio, evitando cualquier contacto para no complicar más la situación. Ahora, sin embargo, ella estaba allí, mirando a los niños con una sonrisa triste. «Están bien», dijo Megan, rompiendo el silencio. «Hiciste un buen trabajo, James». James asintió, pero no la miró directamente. Había algo entre ellos que aún no se había resuelto, algo que él había ignorado durante demasiado tiempo. «Lamento lo que pasó», continuó Megan, con la voz llena de arrepentimiento. «Debería haber hecho más. Debería haber detenido a Laura antes de que las cosas llegaran tan lejos». James finalmente la miró. «No te corresponde a ti cargar con esta culpa, Megan. Laura tomó sus decisiones. Y yo hice el mío». Megan asintió, pareciendo aliviada. Pero en ese momento James se dio cuenta de algo. Las acciones de cada uno de ellos habían moldeado el desenlace de esa historia y no había vuelta atrás. Lo que quedaba ahora era seguir adelante, aprender a vivir con las cicatrices. Pasaron los meses y las cicatrices empezaron a sanar lentamente. James se dedicó por completo a sus hijos, encontrando a través de ellos un nuevo significado a la vida. Las noches solitarias todavía existían, pero ahora sentía que estaba reconstruyendo algo, aunque fuera lentamente. Laura, en cambio, empezó a distanciarse poco a poco. Las visitas supervisadas se espaciaron más y, con el tiempo, los niños parecieron aceptar la nueva realidad. El final de todo no fue un alivio total, pero era necesario. James sabía que nunca podría borrar las cicatrices dejadas por la traición, pero también sabía que podía encontrar la paz, incluso en medio de la pérdida. El hombre que era antes del matrimonio ya no existía, y el hombre en el que se convirtió ahora era más fuerte, más consciente, pero también más cauteloso. En cuanto a Laura, ella desapareció de sus vidas, en cierto modo. No físicamente, ya que seguí viéndolos de vez en cuando, sino emocionalmente. La culpa y el arrepentimiento la consumieron en silencio. Sabía que, aunque había perdido a su marido, el verdadero precio que estaba pagando era el distanciamiento cada vez mayor de sus propios hijos. La traición le había costado mucho más de lo que podía imaginar y ahora vivía con las consecuencias. James, a su vez, encontró fuerza donde menos la esperaba. No al final de un matrimonio o de una victoria legal, sino en los pequeños momentos cotidianos con Tommy y Grace. Cada sonrisa, cada risa, era un recordatorio de que a pesar de todo el caos, todavía había algo puro y bueno que necesitaba preservar. Y así, el ciclo de la vida siguió su curso. El pasado nunca se borrará, pero aún se puede construir el futuro. Lento, doloroso, pero necesario. Entonces, ¿qué te pareció esta historia? ¿Te impactó el desarrollo de los eventos? Deja tu opinión en los comentarios, tengo muchas ganas de saber qué piensas de la trayectoria de James y Laura. Y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal para ver más historias como esta, llenas de giros y momentos emocionantes. No olvides activar la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Aquí en el canal no apoyamos ningún tipo de traición o comportamiento injusto. Estas historias son ficciones para que reflexionemos sobre nuestras acciones y consecuencias. Gracias por mirar y nos vemos en la próxima historia.